Y estamos de regreso en su programa La Voz de la Fiscalía. Yuberkis, llegó el momento de desarrollar el tema, pero no podemos simple y llanamente entrar al tema sin antes presentar a nuestra invitada. Y es que en el día de hoy tenemos a la magistrada Yulisa Hernández, procuradora fiscal adscrita a la Dirección de Cooperación Internacional, Departamento de Derechos Humanos y Reinserción de Repatriados, con el tema Poblaciones Vulnerables y Derechos Humanos. Muy buenos días, magistrada. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy a gusto acá hoy y bien activa la mañana. Sí, el día de hoy promete mucho en el ámbito judicial. Exacto. Y qué bueno que usted está aquí con nosotros en el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Mire, yo estuve buscando, usted sabe que cuando uno viene al programa uno hace como un chivo. Y según, y según el chivo que yo pude buscar, yo encontré que el departamento que usted hoy representa acá se encarga de velar por los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, incluyendo aquellos ciudadanos que tras ser repatriados podrían llegar a experimentar situaciones de marginación y exclusión social. Entonces, eso fue lo que me dijo en la búsqueda que realicé. San Google. El tío Google. Sin embargo, yo quisiera que usted nos explique realmente qué hace la Dirección de Cooperación Internacional, específicamente en el departamento al cual usted pertenece, magistrada, que es el Departamento de Derechos Humanos y Reinserción de Repatriados. Sí, muchas gracias. El Departamento de Derechos Humanos y Reinserción de Repatriados ha venido a partir de un proceso de desarrollo. Formalmente era un departamento que únicamente trabajaba derechos humanos, y a partir de una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público en el 2021, me parece, se fundió el Departamento de Reinserción de Repatriados con el de los derechos humanos. Y entonces nosotros fungimos para supervisar y asistir lo que tiene que ver con la visibilización de los derechos fundamentales de los grupos vulnerabilizados, incluyendo los que son repatriados. Cuando hablamos de grupos vulnerabilizados, son estas poblaciones, estos grupos de personas que por sus características, ya sea a partir de una visión de que sea material, que tiene que ver con que dentro de su propio contexto de como persona, grupo etario, identificación de orientación sexual o nacionalidad, etcétera, pueda sufrir algún tipo de discriminación o vulneración en sus derechos. Inclusive dentro de esos también tenemos a los privados de libertad, que también se corresponde dentro de ese grupo de personas consideradas poblaciones vulnerabilizadas. Y la otra posibilidad de vulnerabilidad es aquella que es la formal, que se debe a partir de una ley. Cuando tenemos leyes que restringen derechos a determinados grupos o poblaciones. Entonces, en ese sentido, el Departamento de Derechos Humanos trabaja de manera directa con los diferentes organismos del Estado hacia afuera, con la finalidad de proteger y salvaguardar derechos dentro del sistema de justicia vinculados al área penal, llámese CONAPE, dentro del contexto de las personas envejecientes, llámese el CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, dentro de las personas que viven en discapacidad. Otras, por ejemplo, tenemos el CONAVISIDA, para las personas que viven con VIH. O sea, cada una de esas poblaciones tiene algún grado de vulnerabilidad en razón, como yo les he ido explicando, de el contexto en el cual se encuentran desarrollados. Es una vulnerabilidad que la produce no solamente de manera individual la persona, sino que también es la sociedad la que a través de esa construcción social ha ido generando ese tipo de discriminaciones y vulneraciones. Adelante, Carlos. Usted, cuando empezó a desarrollar la pregunta o la respuesta, usted dijo que trabajan para la visualización de esos grupos. Es decir, están invisibles.
Cuando nosotros como sistema no los registramos en estadísticas, cuando nosotros no creamos políticas, que una de las cosas que el departamento tiene que ver es trabajar con el fortalecimiento y desarrollo de las políticas institucionales dentro de la política criminal vinculados a esos grupos, y hay temas que todavía dentro de ese desarrollo programático de los derechos fundamentales y los derechos humanos, que es progresivo, no se han concretizado. Entonces, una de ellas, que te la puedo decir fácilmente, es el mismo tema estadístico, el registro de víctimas que asisten a nuestras fiscalías con algún tipo de discapacidad. Regularmente nosotros como institución registramos las personas que vienen víctimas de tal o cual ilícito. Sin embargo, no tenemos, o si los registramos, no se contabiliza hacia afuera esa vulnerabilidad. Y recordemos que el yo tener una víctima con algún grado de discapacidad, según el mismo Código Penal y los tipos penales, es una víctima que a mí me agrava la posible sanción a imponer. Entonces, por eso es importante visibilizar. Entonces, si yo tengo una víctima menor de edad, que además de eso tiene algún tipo de, vive en discapacidad, pero además de eso es una menor o un menor que vive en situación de calle, pero además de eso es una menor o un menor que viene de una población migrante, o que viene, por ejemplo, hay países que tienen lo que es las poblaciones indígenas. Nosotros no tenemos población indígena, pero sí tenemos poblaciones migrantes. Entonces, cada una de esas cosas va siendo como una pequeña capa que, dependiendo del punto de vista que lo veamos, o representa un riesgo, porque la vulnerabilidad es un riesgo de sufrir o de ser víctima o de sufrir una vulneración de un derecho. Entonces, me implica un riesgo más, pero además de eso, me implica un grado de protección extra que tengo que poner. Por eso es que el Código Penal, cuando nos habla de violación sexual, refiriéndome al tema inicial, me dice que si es menor de edad, tiene una sanción más amplia. Si hay una relación de familiaridad, que es el incesto, tiene una sanción más alta. Pero si además de eso me dice que tiene una discapacidad, se considera agravante. O sea, son cositas que van siendo uno por uno, es como una cebolla. Entonces vamos pelando o poniéndole la piel. Podríamos decir entonces que desde el departamento que usted forma parte, en el Ministerio Público, se convierte en un garante de los derechos fundamentales de esa persona que viven con algún grado de vulnerabilidad. Trabajamos para que el sistema completo sea garante, porque nosotros como Ministerio Público tenemos la obligación, como representantes del poder punitivo del Estado, de no solamente hacer cumplir la ley, sino también de garantizar derechos. Entonces, esa es una de las pautas que nosotros, como al momento de hacer los procesamientos, debemos de cumplir con las garantías constitucionales, debemos de además cumplir con la tutela judicial y el debido proceso para eso, pero además cuando realizamos nuestras investigaciones debemos realizarlas con la debida diligencia, que la debida diligencia es un principio internacional dentro de los derechos humanos, que establece que nosotros, al momento de investigar, el Estado, Fiscalía, al momento de investigar debe de realizar todas las gestiones posibles, observar todas las líneas de investigación al momento de presentar un proceso. Regularmente, ejemplo, encontramos un cuerpo de una mujer. Inicialmente no tenemos, recuerden que tenemos un protocolo de víctimas de feminicidio. Inicialmente no tenemos evidencia hacia ninguna parte. Si yo me llevo de que probablemente aparente un suicidio y me quedo con la teoría de que únicamente un suicidio y no profundizo la investigación, no estoy actuando con la debida diligencia. Entonces los mismos protocolos me indican que automáticamente yo encuentro un cuerpo con tales características, debo de explorar todas diferentes líneas de investigación para poder determinar si ciertamente es un suicidio o si se puede corresponder con un tipo de feminicidio. Entonces, ese es un poquito el ejercicio de la debida diligencia, utilizar todas las herramientas disponibles para hacer las mejores investigaciones. Sí, porque muchas veces incluso se puede querer
o se intenta disfrazar un homicidio por un suicidio. Exacto. Y por eso, como usted dice, las debidas diligencias se tienen que hacer. No solamente quedarse con lo que en principio aparenta, sino ir un poquito más allá y descartar todas las posibilidades. Exacto. Mira, incluso ese principio de la debida diligencia está establecida a partir de los estándares internacionales y está inmerso dentro, por ejemplo, en el tema de género, de las mismas convenciones de derechos humanos de las mujeres, pero la Corte Interamericana ha producido sentencias a partir del no cumplimiento y, por ejemplo, en Brasil hubo un proceso de una víctima de violencia que, en razón de que no se cumplió con el debido proceso, se le hicieron unos mandatos a partir de la Corte a Brasil y a partir de ahí se generó, porque ellos no tenían una ley como nosotros que sancionara la violencia contra las mujeres. Y por otro lado, en México, no sé si ustedes recordarán el caso, lo han escuchado tal vez, sé que quizás vieron la película del Campo Algodonero. Campo Algodonero era una especie como de las maquiladoras, las zonas francas, viéndonos al contexto dominicano, en donde había mujeres que desaparecían y el Estado no realizó las investigaciones correspondientes. Luego de diferentes procesos que se observaron esas situaciones, entonces el Estado mexicano fue sancionado para observar de ese proceso, esos procesos, mejorar sus investigaciones y generar ciertos cambios. Entonces, eso es parte de lo que es la importancia de la debida diligencia y lo que nosotros como parte del sistema de justicia tenemos la obligación de cumplir. Me puede corregir en caso de que falle un poquito, pero me parece que esas debidas diligencias, incluso en los pactos internacionales, se creó en Brasil, como usted dijo, a través del Belém do Pará. Sí, la Convención de Belém do Pará. Exactamente. Sí, exacto. Y nosotros, además de esas convenciones, porque nosotros como país, República Dominicana, que esa es otra de las cosas que nosotros hacemos en el departamento, cuando al Estado Dominicano se le requiere información sobre temas de poblaciones vulnerables y temas de derechos humanos, se canaliza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores la información, el requerimiento de información, para nosotros entonces canalizarla hacia las vías correspondientes. Entonces, temas que tienen que ver con privados de libertad, temas que tienen que ver con adultos mayores, todo lo que son poblaciones vulnerables son canalizados a través de nuestra vía. Perfecto. Maestra, decía usted ahorita que ustedes articulan diferentes cooperaciones interinstitucionales, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo se da esa cooperación, esa articulación? Sí, originalmente hay depende, claro está, del marco bajo el cual se realizan, son remitidas hacia el departamento. Por ejemplo, nosotros en el área de reinserción, tenemos un programa con el Defensor del Pueblo y una fundación respecto a que las mujeres que han sido repatriadas pueda dotársele de capacitaciones y también, además de las capacitaciones, se pueda trabajar con ellas con una especie de facilitarle préstamos. Igual, por ejemplo, las personas cuando llegan repatriadas, nosotros tenemos acuerdos interinstitucionales para trabajar, por ejemplo, si es una persona repatriada que viene sin seguro médico, se le ayuda a canalizar a través del SENASA para que tenga el tema del seguro. Si es una persona repatriada que viene sin un acta, sin la cédula, también con la Junta Central Electoral se hace un proceso de canalización para que esa persona pueda contar con la cédula. Inclusive hay un tema que nos encontramos que es un poco, ha ido cediendo, que es el hecho de que las personas repatriadas, cuando van a sacar una cuenta, se les dificulta. Entonces, nosotros damos una certificación para que ese órgano, esa entidad bancaria, pueda realizar el tema del registro de la cuenta y cosas así por el estilo. Inclusive, por ejemplo, con el CONAPE hay un acuerdo
en donde el CONAPE hay un acuerdo interinstitucional en donde por un lado Procuraduría, el Ministerio Público, colabora con el CONAPE con los casos de maltrato a envejecientes, en resumen, y entonces el CONAPE colabora con el caso de los privados de libertad de adultos mayores. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros dentro del departamento trabajamos en el día a día. Para educación de la población que nos escucha a través de CDN Radio, ahondar un poquito más en esa misma pregunta. Esa serie de facilidades que se le da a los repatriados, ¿se da de manera natural? O sea, una vez llegan al país, o ellos pueden acceder a esas facilidades a través de una solicitud específica. ¿Cómo se da? Sí, mira, en el caso de los retornados, nosotros automáticamente recibimos una notificación de que viene un vuelo con repatriados, con retornados. Nosotros vamos, los recibimos en el aeropuerto, hacemos un proceso con ellos y la Dirección General de Migración, y en ese proceso se les da una charla introductoria. Se les dice que nosotros aquí no tienen ningún registro penal, exceptuando aquellas personas que ya tienen o vienen con un tema de extradición o vienen con un tema de una orden de arresto que ya está acá esperándolos, pero se les dice que no tienen ningún registro por ese sentido, y que si tienen alguna situación respecto a lo que comenté, pueden acercarse a nosotros. Nosotros les damos la información de nuestro departamento, además les damos seguimiento, cada X tiempo le damos una llamada para ver qué situación tienen, y también poder observar el proceso de ellos mismos, porque actualmente la población, el núcleo de la población retornada hace muchos años, en los 80, 90, eran personas que ya habían cumplido una condena en Estados Unidos. Sin embargo, ahora es muy diferente. Ahora son los que se fueron por la vuelta. Y cambia totalmente el panorama. Entonces cambia totalmente el panorama. O sea, son personas que se fueron hace 2 meses, 1 mes, que ya los retornaron y regresan acá. Entonces hay que hacer un trabajo con ellos para entonces nosotros poder darle seguimiento y asegurar que puedan sostenerse en el tiempo su permanencia en el país. Lo primero entonces es darle la orientación, inmediatamente llegan al país. Exacto. Para que ellos sepan que pueden contar en caso de que lo necesiten con una institución, con un departamento que los va a ayudar en ese sentido a la reinserción en la sociedad dominicana. Como usted dijo, la mayoría de ellos pues vienen sin un delito o con un caso presente en el país, sino que por cuestiones de haber violado una ley, pero fuera del país. En este sentido, ¿cuál ha sido, según el departamento, ustedes han podido identificar, cuál ha sido el principal desafío que enfrentan los retornados para la reinserción social? Eso tiene diferentes aristas, porque todo va a depender. Hemos observado personas que van de escasos recursos, que emigran por esa vía, pero también tenemos personas clase media que se van por esa vía. Y cuando tú les indagas en el mismo proceso, porque hacemos un pequeño levantamiento de información, nos dicen que tenían su pareja en Estados Unidos, que se desesperaron o que querían un mejor futuro, personas que vendieron negocios aquí, inclusive en República Dominicana, para irse. Entonces, al momento de regresar, es esa certeza de un futuro. Por eso hablamos de tratar de buscar esa reintegración y que sea sostenible. Inclusive, actualmente cuando se habla de retorno, se habla de ese retorno que sea sostenible en el tiempo, que haya una reintegración total. Como les decía, hay muchos que apenas se han ido 1 mes, 2 meses, a lo más 3, y que tienen a su familia, tienen a sus hijos, o sea, tienen toda la historia acá. El asunto está darles esa fortaleza como sociedad,
tanto a nivel económico, educativo, social y político, para que se permanezcan acá en el país. Por eso te digo, es un poquito difícil porque para cada persona va a ser diferente. Es un trabajo realmente bien importante el que está haciendo el departamento, puesto que, como la última parte que usted dijo, son personas que se han ido hace 2, 3 meses y dejaron una deuda aquí, porque la vuelta, ya sea por La México, vuelta no es por donde barata. sea, no es gratis. Entonces, Claro. que ni siquiera le dé tiempo a hacer una vida allí, de por lo menos recuperar un poco del dinero invertido y llegar aquí de manera inmediata, ahora es peor la situación. Sí, Sí. porque se da, si se quiere, un estado de fracaso en esa persona que hace 2 meses vendió todo lo que tenía para irse por la vuelta. Exacto. Y llega entonces acá al país con las manos vacías después de vender todo y es como un empezar de cero. Exacto, inclusive la Embajada de Estados Unidos está haciendo una muy buena labor de campaña a través de sus medios y sus redes sociales, concientizando en ese sentido. O sea, te expones a irte por la vuelta a ese caos del Darién, a perderte o a que te pierdan en el Darién, llegar a Estados Unidos y que inmediatamente o te sometan al proceso, al cumplimiento de la ley, que es la ley de migración de ellos, o que muchos de ellos es el mismo dominicano que se entrega, que vaya y dice, lléveme para mi país. Entonces, esas son las cosas que nosotros vemos en el día a día. Por eso es muy difícil. Es bien interesante esa parte que usted dijo ahí, de que hay dominicanos que van ellos mismos a las autoridades. ¿Han identificado ustedes con el levantamiento que hacen al momento de llegar aquí cuál ha sido la causa para que esos dominicanos que voluntariamente se fueron de manera ilegal y cuando llegan allá dicen, no, yo me voy para atrás? Hay muchas aristas también, o puede ser por el mismo tema económico. Regularmente tenemos muchas personas que ese arco iris con pajaritos que venden no es el mismo cuando se llega allá a Estados Unidos. Hay una situación que no encuentran empleo, las mismas vulnerabilidades a las que se encuentran quizás sometidos, personas que no estaban acostumbrados a ese estilo de vida aquí en el país. Entonces ellos dicen, bueno, para yo estar pasando trabajo aquí, me voy a pasar trabajo para mi país. Entonces Bueno. ellos hacen quizás ese análisis, o porque no encuentran un apoyo, no tienen quien les apoye allá. Entonces se presentan a las autoridades para que se haga el proceso automático con ellos. Y en ese sentido, a nivel internacional, porque ahorita hablábamos de la llegada acá, ¿cuál es la colaboración internacional que tiene el departamento con las instituciones exteriores? Sí, en este caso, por ejemplo, con los repatriados, se trabaja de manera directa con la Embajada de Estados Unidos y todas las embajadas a nivel en todo el mundo, en caso de tener alguna situación de un dominicano que tenga que ver con aspectos jurídicos o penales, se remite la información al departamento vía la procuradora o la misma coordinación. También están los organismos internacionales que se comunican con nosotros a través de esa misma línea, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuradora General de la República, Coordinación General y luego el departamento. Entonces, todo tiene su camino, todo tiene su vía correspondiente. Entonces, al llegar a donde nosotros, se le da el debido curso según corresponda. Pero dentro de el tema, por ejemplo, con España, con la Agencia de Cooperación Española, también hay muy buen trabajo que se realiza. Inclusive nosotros ahora en octubre, a principios, se va a realizar, nosotros somos los que colaboramos con la Dirección General de Servicios Penitenciarios, con APE, con ADIS, ONGs, Politur, la Fundación Banreservas, con el RD Fashion Week, que es el desfile de los privados de libertad. Entonces, eso es parte también de esas colaboraciones que nosotros trabajamos para por un lado, dar esa visibilidad, pero además concientizar, o sea, que tenemos que mirar, que no solamente tenemos que ver la persona que vemos en el día a día, sino que también
cualquier persona que tenga algún tipo de situación de discapacidad, de vulnerabilidad, dentro del contexto en el cual se encuentre, debemos también de brindarle un servicio, y que tenemos además una instrucción general de la Procuradora General de la República que se refiere al buen trato de las poblaciones vulnerables por parte de nosotros como operadores de justicia. Me surge una inquietud. Usted sabe que en estos días se ha estado dando mucho seguimiento al tema de la salud mental. En ese sentido, dentro de esa población vulnerable que ustedes trabajan y abordan a diario, entran también las personas privadas de libertad o víctimas con alguna situación de salud mental. Se hace de manera integral. Nosotros también trabajamos una parte de ese tipo de población, pero se hace de manera integral. Si es con víctimas, a través de la Dirección de Atención a Víctimas; si es con temas de envejecientes, a través del CONAPE, o sea, todo va a depender. Inclusive tenemos muchas situaciones de personas, por ejemplo, desaparecidas, que son adultos mayores, pero que tienen un deterioro cognitivo. Tienen Alzheimer o tienen cualquier otra situación de demencia senil. Entonces, nosotros ayudamos a hacer como ese canal. Nosotros somos la vía en donde ayudamos a agilizar procesos. ¿Y cómo la gente de a pie, por así decirlo, puede acceder a ustedes? ¿Hay algún contacto, algún espacio físico cómo la gente llega hasta donde ustedes? Sí, nosotros estamos ubicados en la segunda planta de la Plaza La Francesa, encima de la Panadería Granier. Y el teléfono es el mismo teléfono de la Procuraduría, el 533-3522, y solicitan Departamento de Derechos Humanos para que entonces les puedan remitir a nosotros, y nosotros, en la medida de las posibilidades, poder darle las atenciones. Magistrada, nosotros nos hemos, podríamos decirlo, concentrado más en los que son los repatriados. Pero hay otras poblaciones que también son muy vulnerables que aún no hemos tocado aquí. Bueno, tenemos todavía un tiempo, claro que sí. Entonces, mire, por ejemplo, las personas que tienen discapacidad física, los minusválidos, que tienen, por X o Y razón, tienen que apersonarse a la fiscalía, han sido víctimas, van a poner una denuncia. El departamento de ustedes trabaja o hace un levantamiento en las plantas físicas de la fiscalía para darle acceso a esas personas, por ejemplo, las minusválidas. Es decir, que si van en una silla de ruedas no pueden subir unas escaleras. Esto también ustedes lo tienen en proyecto, hacen un levantamiento para también dar algunas soluciones. Me parece, porque el departamento ya tiene varios años de creado, y me parece que hicieron un levantamiento. Lo que ustedes saben, que las sedes de las fiscalías las mueven muy seguido. Sí hay fiscalías que han hecho procesos de readecuación de sus instalaciones. Por ejemplo, podemos hablar de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la provincia de Santo Domingo, que en la última reestructuración que le hicieron una rampa. Pero no es solamente hacer la rampa, sino que la rampa debe de contar con una inclinación y una altura específica para que pueda la persona dentro del mismo proceso subir. Que, por ejemplo, toma en cuenta la misma instrucción de la procuradora, que se deben de tomar todas las medidas en ese caso. Si la persona no puede trasladarse hacia la fiscalía, dependiendo del tipo penal, claro está, por ejemplo, puede utilizar Línea Vida para hacer la denuncia. Ustedes saben que Línea Vida toma la denuncia en casos de violencia de género, violencia o maltrato infantil, abuso sexual y demás. Esa denuncia se les remite vía telemática al Ministerio Público correspondiente, y ese Ministerio Público debe de hacer todas las debidas diligencias y trasladarse hacia donde esté esa víctima para tomar lo que son los procesos, los datos, o tomar las medidas del lugar para que esa persona pueda comparecer. Pero todo va a depender de las diligencias, de los mecanismos disponibles, porque también sabemos que tenemos en algunas fiscalías ciertas limitaciones, y se pueda ciertamente darle una respuesta, y que inclusive, vuelvo y reitero, dependiendo del tipo penal,
Si a mí me hacen constar que una persona que vive en discapacidad, porque ya no podemos decir minusválido, una persona que vive en discapacidad es víctima, por ejemplo, una adolescente o una mujer es víctima de violencia, es víctima de abuso sexual, está en estado de gestación porque fue abusada sexualmente, porque fue violada, entonces yo puedo, que yo particularmente como fiscal lo he realizado, tomar conocimiento, porque son acciones públicas como Ministerio Público. Sí. Puedo tomar conocimiento y darle seguimiento al proceso y tomar las diligencias del lugar. O sea, no es necesario que ella venga donde mí. Yo puedo iniciar las diligencias a partir de esas primeras informaciones que tengo. La otra opción sería, como dije, línea vida, y en última instancia el tema del traslado o ver cómo se puede hacer el tema del traslado. Recientemente estamos trabajando inclusive un proceso de un adulto mayor que vive en discapacidad, maltratado por su hijo, que se le tomó la denuncia a un familiar y se están haciendo todas las medidas del lugar y el adulto mayor no ha ido a la fiscalía. Se están trabajando sin la presencia de él y yendo a hacer las diligencias correspondientes. Entonces, eso es un poco esa debida diligencia que debemos de realizar. Estamos llegando casi al final del programa, lamentablemente, porque ha sido muy enriquecedor, sobre todo por las informaciones que a veces la población hacia afuera desconoce que está a su disposición. Y antes de que termine el programa de hoy, yo quisiera que desde su experiencia trabajando con esa población vulnerable dentro del Ministerio Público, ¿cuál ha sido, sin sacar información confidencial, cuál ha sido como ese caso que le ha generado mayor satisfacción personal? Bueno, yo vengo de trabajar con víctimas por muchos años. No me gusta, siempre digo que no me gusta decir cuántos años tengo en la fiscalía para que no me saquen la edad, pero tengo muchos años trabajando con víctimas y uno de los casos que en un principio no lo vi con esa gravedad, porque inclusive lo que me llegó como fiscal, para que vean lo que es la debida diligencia, yo vengo originalmente de trabajar violencia contra la mujer en una de las unidades de violencia. Y a mí me llegaron, faltándome 40 minutos para que se venciera un proceso, 2 papelitos del Darío diciendo 5 puñaladas y 5 estocadas y otro 4. Yo digo, ¿y qué yo voy a hacer con esto? Y el preso, ese era mi expediente. Yo digo, hace muchos años ya, claro está. Faltando 40 minutos. Faltando 40 minutos para que se venciera el proceso y yo, ¿qué fue lo que pasó? Suerte que llegó el hermano de una de la víctima, me dice, mire, ese caso, mi hermana está en el hospital, él es su pareja, la apuñaló, ella tiene su hija, una hija adolescente, y la hija la abusó sexualmente y la apuñaló también. Solamente tengo eso, el testimonio de él, pero yo no tengo evaluaciones psicológicas, evaluaciones médicas formales, solamente tengo los 2 papelitos del Darío, que son de esos recetarios que parecen papel de colmado. Señores, con eso me fui yo para mi medida de coerción. Inclusive, de las cosas que no se dicen de nosotros los fiscales, yo tuve que cargar el preso en mi vehículo en ese momento porque no había transporte. Con un policía, llegamos al departamento, a la oficina de atención permanente, conocimos la medida y cuando estoy preparando la acusación ya, digo, pero este caso yo lo tengo incompleto, déjame llamar a las personas. Cuando me llevaron a las personas, la mujer había quedado parapléjica en razón de las puñaladas que le había inferido su pareja. Y la niña había quedado con unos traumas grandísimos. Wow. Y yo procesé ese caso, o sea, vieron lo que era la debida diligencia. Yo lo encontré prácticamente vacío, pero tomé todas las medidas para que el caso se completara y logramos ciertamente una condena ejemplar al final de cuentas. Pero eso es el beneficio de dar un poquito la milla extra, que uno sale satisfecho. Así es. Magistrada, ahora sí, ya llegando a la parte final. Brevemente, magistrada, para que le dé una orientación
le dé unos consejos a toda la ciudadanía y especialmente a esas poblaciones o grupos vulnerables que pueden estar escuchando el programa. ¿Qué usted tiene que decirle a esos grupos? Sí, a la población en general, que nosotros debemos de tratar a todas las personas con la misma dignidad y respeto con la cual queremos que se nos trate a nosotros. Todos y todas somos acreedores de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y así como bien decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. También nosotros debemos de garantizar ese respeto hacia todas las personas que conviven cerca y con nosotros, ya sea familiar o no. Entonces, tratar de promover ese respeto y que el Ministerio Público está disponible, que nosotros estamos en toda la potestad y en toda la virtud de procurarles derechos y siempre que estamos a la orden para garantizarlos. Agradecidos por su presencia en la mañana de hoy en La Voz de la Fiscalía. De esta manera y con ese mensaje tan enriquecedor llegamos al final, Carlos, del día de hoy. Así es. Con el compromiso de que el próximo sábado, primero, de que la gente siga en sintonía con la programación de CDN Radio y segundo, de reencontrarnos la próxima semana. Así es, Yuberkis, como tú acabas de decir, o lo has dicho todo. Agrégale algo. Solo voy a agregarle que tengan todos muy buen fin de semana. Será hasta la próxima.